Algunos dicen que esta posible batalla entre Irán e Israel solo es una obra de teatro, porque ninguna nación va a avisar a otra nación cuando los va a atacar. Algunos dicen que solamente es una escena histriónica lo que está pasando entre Irán e Israel, y otros definitivamente dicen que puede desencadenar un conflicto regional que tenga un impacto mundial. Bienvenidos todos ustedes a este gran tema de la Biblia, Irán en la doble profecía. Definitivamente es una paradoja increíble que un iraní, un persa, un iraní, así como lo oye, un persa antiguo, reedificara el templo de Salomón, así como lo oye, un iraní antiguo, un persa, que es lo mismo, reedificó el segundo templo de Salomón y levantó los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Eso es histórico, eso es bíblico. Un iraní lo hizo, un persa. Y la paradoja consiste en que pasados muchos siglos, más o menos 2800 años, sus descendientes más lejanos estuvieran tratando de destruir a Jerusalén. ¿Verdad que es una paradoja? Pero la santa palabra de Dios nos habla contundentemente de cómo esta nación de Irán está envuelto en una profecía doble. Para los que han estudiado un poco acerca del pueblo de Irán o la nación de Irán, saben que a partir de 1935 Irán cambió su nombre de Persia a Irán, ¿sí? Ya en 1934 para atrás se llamaba Persia. De 1935 hacia acá se llama Irán. Así que Irán y Persia es lo mismo. Vamos a poner una línea de tiempo para entender de dónde vienen los iraníes. Y después vamos a poner una segunda línea de tiempo para entender por qué el odio actual en contra de Israel. Eso lo vamos a hacer para poder comprender más profundamente la implicación profética que tiene Irán en la Biblia y qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos en la batalla o una de las batallas más terribles que marca la Biblia, en donde Irán, con Ros o Gog, que algunos dicen que es el líder o el caudillo de Rusia, que puede ser Vladimir Putin u otro. Pero la Biblia deja claro que Irán en los últimos tiempos se va a unir en una confederación poderosa de naciones para ir contra Israel, y se va a unir con un caudillo que la Biblia le llama Gog y algunas otras traducciones le llaman Ros, ¿sí? Algunos han querido decir que es Rusia, o mejor dicho, el caudillo saldrá de Rusia. Bueno, vamos a poner una línea de tiempo de dónde vienen los iranios. Número 1, hacia el 3200, 2700 antes de Cristo, nace la civilización llamada la proto-elamita. La civilización proto-elamita, que es, o que son, mejor dicho, los ancestros más antiguos de los iraníes. Número 2, hacia el año 800 antes de Cristo, nace el imperio de los medos. Varias tribus medas se unen
para derrotar al imperio que en aquel tiempo era el imperio de los asirios. Derrotan al imperio de los asirios y conquistan la capital de los asirios, que era en aquel tiempo Nínive. Ahí comienza a establecerse el imperio medo hacia el 800 antes de Cristo. Ya estamos viendo otros actores en la genealogía de los iraníes. Los elamitas en primer lugar, los medos en segundo lugar. Hacia el 700 antes de Cristo se inicia el imperio persa. Y de ese imperio persa sale, Ciro el Grande, el cual está plenamente profetizado en la Biblia. Ciro el Medo-Persa. ¿Por qué se le llama Ciro el Medo-Persa? Algunos lo saben y quizá otros no. Porque su madre era meda y su padre era persa. Por eso se le llama a Ciro el Grande el Medo-Persa. Así que Ciro entonces se convierte en un ancestro lejano de los iraníes, que no son otra cosa más que los persas. Y hablando claramente, los persas son la mayoría de los que habitan en Irán, como ahorita lo vamos a estar viendo. Muy bien, este iraní o antiguo persa, Ciro el Grande, es el que da la orden para edificar el templo de Salomón o reedificar el segundo templo de Salomón y levantar los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Vamos a ver algunas escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y en el verso 22, gloria sea el nombre del Señor, dice así: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, voy a leer ahora el 23, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Sí, vuelvo a leer el 36-23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aquí claramente la sagrada palabra de Dios nos habla que un ancestro lejano de los iraníes, así como lo oye, por eso es una paradoja en la profecía, un ancestro lejano de los iraníes dio la orden para reedificar el segundo templo de Salomón y levantar los muros de Jerusalén. Por eso decíamos en el principio que es una paradoja increíble que ahora los descendientes lejanos de Ciro el Grande estén tratando de destruir Jerusalén. Otra escritura, Esdras 1:7, tomemos Esdras 1:7, gloria a Dios, y dice así: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová
que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Amén. Ahí encontramos ya como el rey Ciro, el persa o el iraní, si lo llevamos ya a la actualidad, es el que saca los utensilios sagrados que el rey Nabucodonosor había sacado del primer templo para volverlos a su uso en el segundo templo. Increíble, pero cierto. No sé si los iraníes tienen ese dato, yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Otra escritura, Esdras capítulo 4 y verso 3. Leamos Esdras capítulo 4 y verso 3. Gloria a Dios, dice así: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Sí? ¿Quién es Persia? Irán. ¿Sí? La mayoría de los habitantes de Irán son persas. ¿Sí? Muchos están enseñando, diciendo que son árabes. No, son persas. No son semíticos, pues. Ahorita vamos a dar los datos exactos de las etnias que están en Irán y los pueblos étnicos que componen la nación de Irán, pero la mayoría de los iraníes son persas, descendientes lejanos de Ciro el Grande, el que mandó a reedificar el segundo templo de Salomón y el que mandó a reconstruir Jerusalén. Hay una escritura muy hermosa y muy tremenda en Isaías 45, 1-10. Isaías 45, 1-10, en donde claramente la Biblia dice, ¿verdad?, cómo Dios puso su espíritu en Ciro el Grande y cómo Dios lo llamó, ¿verdad? Y está calculado 140 años antes de que naciera, incluso Dios ya había llamado a Ciro el Grande. Bueno, voy a leerlo aquí. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Fíjese bien, Dios le puso nombre, él no lo sabía. Quizá él, decía, me llamo Ciro, ¿no? Pero él no sabía que el Dios de Israel ya le había puesto nombre, ya lo había llamado desde antes de su nacimiento, y el propósito era que un persa o un iraní levantara el segundo templo de Salomón. Sí, por eso estamos enseñando Irán en la doble profecía, una para bien y otra para mal. Sí, el verso 3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo un nombre. Por amor de mi siervo Jacob, fíjese bien, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Por qué dice aunque no me conociste? Sí, porque Ciro el Grande tenía la religión del zoroastrismo. ¿Sí? No conocía a Jehová de los ejércitos, no conocía al Dios de Jacob,
Pero Dios ya lo había llamado y le había puesto nombre por amor de su pueblo Israel. Un iraní, un persa, llamado por amor de Israel y sus descendientes lejanos, sus descendientes actuales están a punto de entrar en una guerra contra Israel. Ojalá que no se lleve a cabo esa guerra. Y como algunos dicen que solamente es un teatro histriónico lo que están haciendo, ¿no? Sigo leyendo el verso 5. Dice así, el verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Otra vez recalca, en este caso a Ciro. El verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Verso 8, rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Verso 9. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Y por último, el verso 10. Gloria a Dios. Bueno, el verso 10 dice así. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Ok, muy bien. Entonces, aquí vemos cómo Dios llama a un persa, a Ciro el Grande, el cual Dios lo hizo como un David. Todas las fuentes históricas hablan de que era un hombre muy hermoso, físicamente hablando. ¿Sí? Dicen que era un hombre impresionantemente hermoso físicamente, Ciro el Grande, ¿sí? Y que además era un caballero, era un hombre justo, era un hombre que supo cómo ganarse a sus vasallos, que dio libertad de religión a todos los pueblos, ¿sí? Nada que ver con lo que impera o el gobierno teocrático de los ayatolas que imperan en Irán, que es un islamismo extremo, lo que es el chiismo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios llama al persa Ciro, a Ciro el Grande, un iraní, un persa, para reedificar el templo de Salomón y levantar los muros de Jerusalén. Y ahora es increíblemente paradójico que sus descendientes lejanos, estoy hablando descendientes de Ciro y también de los medos, también de los persas que vivieron en el tiempo de Ciro, estén tratando de destruir Jerusalén. Es una paradoja histórica. El primer regreso que se llevó a cabo por el decreto de Ciro acontece, según escriben, hacia el 538 antes de Cristo. Hay algunas otras fechas como teorías, y regresan los primeros 50,000 judíos de Babilonia a su tierra por el decreto de Ciro. El caudillo que iba delante de ellos era Zorobabel, uno de los descendientes de David. Ese Zorobabel del cual Dios habló en Zacarías capítulo 4, ¿verdad? Hablando de Zorobabel como un hijo de Dios, como un hombre de Dios, el cual iba a guiar a los primeros 50,000 judíos que estaban saliendo de Babilonia. ¿Se recuerdan esa escritura hermosa que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? El monte representaría la oposición férrea de todos los pueblos circunvecinos,
¿sí? Para que Zorobabel pudiera reconstruir el templo y levantar los muros. Y fue tan tremenda la oposición que en realidad tuvo que venir Esdras en el segundo bloque que salió de Babilonia con Esdras para levantar los muros de Jerusalén y edificar el templo salomónico. Esa es la primera parte profética de la Biblia para Irán antiguo, los persas antiguos, ¿sí? En algún tiempo fueron amigos, muy amigos de Israel, muy amigos. Ahora, las etnias que componen Irán son fundamentalmente persas. No son árabes, los árabes son una pequeña minoría, ¿sí? Están inmiscuidos los persas o los de Irán en la profecía bíblica juntamente con los árabes, pero ellos no son árabes, no son pueblos semíticos. Los otros habitantes de Irán son kurdos y también es importante trazar una línea de tiempo ahí, porque el otro famosísimo guerrero kurdo fue Saladino, el caballero piadoso, como se le llamó, el caballero misericordioso que se le llamó, investiguen ustedes, ¿sí? El cual se enfrentó a los cruzados y los venció casi a todos, excepto que la batalla más cruenta que tuvo Saladino fue con Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, otro caballero que ha pasado a la historia como un caballero también justo, piadoso y misericordioso, y entre ellos hubo una batalla tremenda y llegaron a un acuerdo. Hay una frase famosa de Saladino que le dice al kurdo, ¿sí? Al kurdo Saladino, cuando, el kurdo Saladino le dice a Ricardo Corazón de León, porque Ricardo Corazón de León le decía a Saladino, dejen Jerusalén, ¿verdad? Porque Saladino había conquistado casi todo Medio Oriente y había llevado el islamismo en todo Medio Oriente. Saladino es uno de los héroes islámicos, pero no era chiita, era suníe. Practicaba un islamismo equilibrado, ¿sí? En ese tiempo los chiitas trataron de envenenarlo muchísimas veces. Se salvó de muchos envenenamientos, Saladino, y de muchos atentados por otros musulmanes chiitas, que es lo extremo de los musulmanes. Así que ese hombre, este kurdo Saladino, pasó sus últimos años con Maimónides, el gran filósofo y médico judío, venerado, supervenerado por los judíos actuales y más por los judíos ortodoxos, ¿sí? Es un héroe del judaísmo, Maimónides, y quizá contemporáneamente es el máximo héroe del judaísmo, Maimónides. Bueno, Saladino el árabe, Saladino el islámico, pasó sus últimos años al lado del gran maestro Maimónides. Qué curioso, ¿no? Y Saladino también es un ancestro lejano de los kurdos, que es una fracción, digamos, es una minoría que habitan ahorita en Irán. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque el odio de los de Irán en contra de Israel, si sus ancestros más famosos fueron amigos de Israel. Tremendo, ¿no?
Es tremenda la paradoja. Bueno, en Irán están entonces los persas, que son la mayoría, están los kurdos, están los turcos, los turcomanos, que son minoría también, están los baluchis, los luros, y los árabes son muy poquitos, muy poquitos. Así que no se puede tomar profecías de los árabes y inmiscuir a Irán. Irán tiene su propia profecía en la Biblia. Irán está en la Biblia en una doble profecía. Una como amigo y otro como enemigo de Israel. Entonces preguntaremos, entonces, ¿por qué Irán odia a Israel? Una de las causas, o la causa directa, es el islamismo que comparte Irán con los pueblos árabes. Pero Irán tiene un islamismo extremo, ¿sí? Un islamismo extremo. Vamos a poner una pequeña línea de tiempo también para entender cómo se vuelve Irán enemigo de Israel. No tiene mucho, ¿eh? Y vamos a comenzar desde 1921. En 1921, el jefe militar Reza Khan da un golpe de Estado en Irán y a través de ese golpe de Estado toma la nación de Irán bajo su tutela. Después de ahí, en 1926, este mismo Reza Khan es proclamado Shah de Irán, lo que quiere decir rey. En ese mismo año, su hijo es coronado como príncipe heredero al trono. 1978, Reza Khan promueve unas políticas que no les gusta a muchos de Irán, que en ese tiempo, digamos, la fracción religiosa extrema, guiada por Ayatollah Khomeini, promovió una protesta tremenda en Irán en contra de Reza Khan o de la dinastía de Reza Khan, ¿sí? Y se da la famosa revolución de Ayatollah Khomeini, ¿sí? Un hombre que se había exiliado y tenía 14 años en el exilio y regresa para guiar las protestas y la revolución islámica. Y ahí es donde comienza el tremendo odio en contra de Israel. La dinastía de Reza Khan fueron amigos de Israel. Hasta 1977, la dinastía de Reza Khan, o lo que es Irán, eran amigos de Israel, amigos de los Estados Unidos, amigos de Inglaterra. Trabajaba junto con Israel, ¿sí? Cooperaban las dos naciones muy bien. Pero cuando viene la revolución del Ayatollah Khomeini, que fue un líder extremo, ¿verdad? Incluso dijo que Jesucristo era un mentiroso con sus enseñanzas del Evangelio, que también es algo increíble, porque el islamismo tiene a Jesús como un profeta. Llama a Jesús el profeta bendecido por Alá, según dicen ellos, con las artes de la curación divina, ¿sí? El profeta bendecido por Alá con las artes de los milagros y de las sanidades físicas. Pero Ayatollah Khomeini llamó a Jesús un mentiroso con sus enseñanzas del Evangelio. Muy bien, entonces ahí comienza el odio de los iraníes. Llegamos al 2003, Irán proclama a Israel como el Satán pequeño. En el 2003, Irán dice que Israel es
Satanás pequeño y que los Estados Unidos es el Satanás grande. Ahí comienza ya el problema. 2004, los conservadores recuperan el control del Parlamento, que en este caso era la fracción más extrema del islamismo, y sacan a los reformistas, que eran la fracción suníe o la fracción más equilibrada o más tranquila del islamismo. Otro, 2005, Irán anuncia la reanudación de su programa nuclear. Todo el mundo pega el grito en el cielo porque Irán tiene un gobierno teocrático, un gobierno islámico, pero también extremo, ¿sí? Un celo religioso extremo. Y desde que Ayatollah Khomeini entró a Irán, y todos los que han venido han amenazado a Israel con desaparecerlo del mapa, ¿sí? Lo tremendo es que la profecía de la Biblia tiene que cumplirse. Podríamos decir, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de pronto cambia Irán si en el Antiguo Testamento fue profetizado Irán o Persia, que es lo mismo? Los medo-persas, Persia, Irán, Persia, que es lo mismo, fueron profetizados como amigos de Israel. Ciro el Grande fue llamado por Dios el pastor de Israel, el amigo de Israel. ¿Sí? Y de pronto, desde 1979, todo comienza a cambiar. Ahora esta nación se declara enemiga de Israel. Qué increíble, de cierto modo y de cierto modo no, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aunque suene fantástico en este tiempo para mucha gente, este libro sagrado es la palabra de Dios. El lunes, platicando con un joven que le gusta la lectura, el sábado platicaba con uno y el lunes con otro. Es un poco extraño encontrar jóvenes que les encante leer en este tiempo libros. El sábado platiqué media hora con uno y muy versado el muchacho, sí, se quedó platicando conmigo, y el lunes platiqué con otro igual. Y el del lunes me dijo: he tratado de leer la Biblia, dice, pero cuando la abro me toma algo en mi cuerpo, una especie de pesadez y dolor de cabeza profundo. La cierro y se me quita. La abro, vuelvo a intentar leer la Biblia, me toma esa pesadez, algo extraño en mi cuerpo, una jaqueca horrible. La cierro y desaparece. ¿Por qué? Me dice. Y él mismo dijo: ese libro es muy poderoso, dice. Le digo: hay una oposición espiritual para que leas ese libro. Y sobre todo tú, que no vas a ninguna iglesia cristiana, que nunca te has acercado realmente a Dios. Te encanta la lectura y por eso también quieres leer la Biblia. Hay una oposición para que tú no la leas. En este libro encontramos la sabiduría de Dios, conocimientos excelsos, ¿sí? Y uno de ellos es esto, la doble profecía para Irán, primero como amigo y luego como enemigo. Es importante hacer hincapié en eso. Entonces, en el 2005, entonces, Irán anuncia la reanudación de su programa de uranio. ¿Se recuerdan a Barack Obama? Cuando todo el mundo se alegró porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un hombre de color tomaba la nación más poderosa del mundo. Un hombre de color se sentaba en la Casa Blanca
y fue algo espectacular para el mundo, una noticia mundial, ¿no? Algo nunca visto en los Estados Unidos, porque recordemos la guerra del norte contra el sur, que fue una guerra por el esclavismo. Bueno, se sentó Barack Obama y empezaron los rumores de que Barack Obama en realidad era islámico y que su padre era un islámico, y bueno, todo eso salió a la luz y fue la verdad. Pero decían, pero de ninguna manera creemos nosotros que Barack Obama vaya a traicionar los Estados Unidos, vaya a ayudar a los países terroristas, como se les llama, pero resulta que sí lo hizo, ¿no? En el 2009, Barack Obama vuelve a poner a Irán en el tablero geopolítico, proponiendo, hermanos, que la nación de Irán tenía que reiniciar sus relaciones con los Estados Unidos desde cero, cosa también que fue completamente histórica, porque desde 1979 Irán se manifiesta como un opositor en contra de los Estados Unidos. Pero lo que más desconcertó al mundo y lo que más puso en peligro al mundo, según dicen muchísimos expertos en la geopolítica, es que Barack Obama en el 2009, en un discurso que tuvo en Egipto, hizo una declaración a favor de Irán, diciendo que Irán tenía el derecho de tener sus propias armas nucleares. Imagínese usted que un presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, dijera en el 2009 que Irán tenía derecho de tener su propio armamento nuclear. Fue algo que puso a los judíos, ahora sí, con una preocupación tremenda. Después de eso, Irán comenzó con su programa de uranio, que es el elemento principal para la composición de las bombas nucleares. Comenzaron con sus plantas nucleares, que todavía la tienen, todavía están ahí. Nadie sabe si ya tienen la bomba nuclear. ¿Sí? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, cuando ellos comenzaron ya con su carrera nuclear, fueron frenados por un virus llamado Sputnik. ¿Sí? Ese virus, que según dicen los de Irán, fue mandado por los de Israel, afectó muchísimo su programa nuclear, sí, afectó muchísimo el avance que ellos tenían, y según ellos fue mandado por Israel. Lo cierto es que no sabemos si Irán tiene una bomba nuclear. Últimamente ha amenazado a Israel diciendo que si Israel ataca, va a usar un arma desconocida, ¿sí? O mejor dicho, que nunca ha usado. No sabemos si es una bomba nuclear, termonuclear, o una bomba termobárica de fabricación rusa. No sabemos, o simplemente es show, ¿verdad? O simplemente es un teatro, y que no tengan nada como una bomba nuclear o una bomba poderosa. Lo cierto es que han dicho que si Israel ataca, ellos van a responder con una arma que jamás han utilizado. No sabemos. Ahorita, si usted se pone a ver todas las noticias, hay un río revuelto en las opiniones. Sí.
Muchos dicen que el precio del petróleo no se ha elevado porque la mayoría piensa que es puro teatro lo que está haciendo Irán, en el caso de Irán e Israel, y que también Israel está haciendo un teatro con Irán, ¿sí? Y que todo eso, atrás de todo eso está China, Rusia y Estados Unidos para conseguir otros fines. Bueno, hay un montón de teorías, hay un montón de opiniones. Porque dicen que el ataque, algunos dicen, que el ataque de Irán a los israelitas, a los judíos, fue de juguete, ¿sí? Porque anunciaron previamente que iban a atacar a Israel, que sacaran a su gente, y qué enemigo va a anunciar que te va a atacar. O sea que por eso dicen que parece que fuera una obra de teatro lo que estuvieran haciendo, y de pronto amenazan a Israel, de pronto amenazan a los Estados Unidos. Y en estos días ya como que se vuelven un poco amigables con los Estados Unidos, diciendo que no van a atacar bases norteamericanas ni al pueblo americano, y que el ataque que hizo en contra de Israel, dicen los de Irán, ya estuvo. Fue una represalia, se acabó, ya no vamos a atacar más. Y por ahí hay declaraciones también de Israel, según dicen algunos, que Israel dice, ok, también vamos a atacar el sábado, o al menos los Estados Unidos lo dijeron, que Israel va a atacar el sábado, como una película, ¿no? Como un programa de telenovela, como un guión, exactamente, como un guión. El sábado atacamos, te damos un golpe y quedamos empatados y ahí ya no hay problema. Entonces, según dicen, que aparentemente es como una puesta en escena, ¿no? Un guión de película, lo que está pasando, y muchos dicen que es un medio chiste lo que está pasando entre Irán y Israel, pero pues no sabemos, no sabemos. Nadie se puede confiar, porque en la profecía está especificado que Irán en el último tiempo irá en contra de Israel con una poderosa confederación, y el líder que va a llevar a esos pueblos, entre ellos Irán, será Gog o Ros, como lo traduce alguna otra escritura, que algunos dicen que es el líder de Rusia, porque muchísimos escatólogos hablan de que Mesec y Tubal es Rusia. Y podrían decir muchos, no, pues es que eso es teoría, y de cierto modo quizás, en cierto modo sí, y en cierto modo no. Nadie se pone de acuerdo. Los mejores escatólogos o los escatólogos más sanos dicen que no se puede decir al 100% que es Rusia. Otros dicen que sí. Lo cierto es que Rusia está del lado de Irán. Eso no podemos pasarlo por alto. Rusia está del lado de Irán. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiese una guerra regional? ¿De qué lado se pondrá Rusia? Del lado de su socio Irán. ¿Será que le va a entrar? Nadie sabe. Hay una escritura en la doble profecía, en Ezequiel capítulo 38, del 1 al 9, en donde ya se habla de cómo Irán va a ir en contra de Israel. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Esa palabra Gog significa cabeza o líder militar. Muchos han dicho que es Vladimir Putin. Bueno, muchos lo han dicho, puede ser que sí, puede ser que no. En tierra de Magog, que es Rusia, muchos dicen, príncipe soberano o principal o líder o presidente, príncipe soberano de Mesec y Tubal.
y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y aquí viene Persia, ya aquí viene Irán, porque en 1935 Persia dejó de llamarse Persia y le pusieron Irán. Esa palabra Irán significa tierra de arios, ¿sí? Por eso Hitler y Himmler andaban buscando sus ancestros allá, ¿verdad? Persia es Irán. Aquí ya está Irán en la profecía. Persia, que es Irán, está en una doble profecía. Primero como amigo de Israel, con Ciro el Grande. Por eso les digo, un persa levantó los muros de Jerusalén, un persa reedificó el segundo templo salomónico, y ahora los persas de hoy, los persas actuales, están tratando de destruir Jerusalén. Recuerden los drones, los cohetes que estaban tratando de llegar a Jerusalén. ¿Sí los vieron? Los drones suicidas, los cohetes tratando de llegar a Jerusalén, de los persas, de los iranios, de los iraníes, que son los persas. Por eso es una paradoja increíble. Es una paradoja increíble que el ancestro más famoso de los de Irán, Ciro el Grande, fue amigo de Israel, y que ahora ellos odian a Israel. ¿Por qué? Porque está la profecía ahí. Está la profecía. Persia, que es Irán, Cus y Fub, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. El 6. Gomer y todas sus tropas, ahí muchos dicen que es Turquía, y todas sus tropas, la casa de Togarma, algunos dicen que es Alemania, quién sabe. Si viviéramos en 1939 a 1945, en donde se estuviera llevando la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de los judíos, dijéramos, sí, es Togarma, ahí está Togarma, porque muchos escatólogos dicen que es Alemania, y que Alemania en los últimos tiempos volverá, según algunos escatólogos, a estar en contra de Israel. Por lo pronto está a favor, ¿verdad? Por lo pronto está a favor, pero hay muchos neonazis en Alemania. Ok. Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Verso 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Eso se le dice, según muchos escatólogos, a Rusia. Sí, aunque ahí hay una discusión muy fuerte de que no está muy claro de que sea Mesec y Tubal Rusia, y otros dicen que sí. Lo cierto es que hoy por hoy Rusia está con Irán. Y si Irán va a ir con Gog y Magog y Mesec y Tubal, que algunos dicen que es Rusia, y actualmente están como socios, ay caray, parece que las cosas se ponen bastante claras. Si fuera así, ¿verdad? Dice así entonces el verso 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Verso 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Esta es una profecía, el 8, si es tan amable, antes. Esta es una profecía contundente,
De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes ¿de qué? De Israel. Desde 1948 Israel comenzó a regresar a su tierra. ¿Sí? Desde el año 70 Israel es exiliado de su tierra. Desde el 66 después de Cristo al 72, Israel es sitiado, Jerusalén es quemada, el templo, el segundo templo que había reedificado Ciro el Grande, sí, el persa, es destruido por los romanos. Los judíos comienzan a vagar por todo el mundo. No tengo tiempo para hablar todo el sufrimiento que tuvieron, coronando con la matanza de Hitler, sí, 6 millones de judíos según se ha escrito, pero ahora Israel ha sido recogido conforme a la profecía, y ahí está lo que dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. ¿Quién va a ir ahí? Irán. Está en la profecía. ¿Será en este tiempo? No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Todo puede pasar. Ahorita como que dicen: yo te doy un golpe y tú me das el otro, y se acabó. Sí. No sabemos lo que va a pasar el sábado, porque los Estados Unidos, salió por ahí alguien diciendo que Israel va a atacar el sábado. ¿Tú le avisarías a tu enemigo que vas a atacar en sábado? Por eso dicen que posiblemente es un teatro, ¿verdad? O una simulación, o Irán tuvo que hacer eso para calmar a los más extremos chiitas de Irán. Y que Benjamín Netanyahu va a tener que atacar porque hay un grupo de extremistas que lo apoyan a él, para que siga él como primer ministro. Entonces tienen que calmar las aguas, ¿verdad? Y ya se acabó, según dicen algunos. Pero ¿qué tal si las cosas salen mal? El verso 9, gloria a Dios, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Número 9. Subirás tú y vendrás como tempestad. Fíjese, una tempestad. Muchas naciones árabes, entre ellos Irán no es árabe, Irán no es un pueblo semítico, solo está ahí por la religión. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. 10. Gloria a Dios. ¿No hay 10? Ok, bueno. Entonces el 10, gloria a Dios. Creo que lo puso hasta el 9. Bueno, entonces, gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Israel desafortunadamente está siendo combatido por Hezbollah o Hezbollah, que es el brazo armado, según dicen, el brazo armado terrorista de Irán. Si Irán de todas maneras no ataca a Israel, Hezbollah sí lo está haciendo. Hoy mismo o ayer, ¿verdad? Hace unas horas, no sé cuántas horas, de Líbano mandó Hezbollah una bomba y había 18 heridos. No sé si supieron esa noticia, ¿sí? Entonces Israel... muchos dicen que no le conviene pelear en varios flancos, ¿sí? Está rodeado. ¿Qué armas van a utilizar? Dios quiera que ninguna arma terrorífica, que no usen una arma, por ejemplo, termonuclear o nuclear, porque un arma nuclear no solamente afecta a la región, sino es una onda expansiva.
son lluvias de radiación que caen en todo el mundo, ¿sí? Se contamina el aire y todo lo que toca lo mata. Todo lo que está en el núcleo de una explosión termonuclear se evaporiza. Y también las bombas termobáricas. ¿Qué es lo que hace una bomba termobárica? Que según dicen algunos, yo no sé, que Rusia utilizó en Ucrania. No sabemos. Algunos dicen, no sabemos, solamente es algo que alguien dijo. Pero yo estaba viendo los efectos de una bomba termobárica y cuando la bomba explota, ¿sí? El calor que produce la explosión disuelve los cuerpos de todo ser vivo en su núcleo, los evaporiza y engulle el oxígeno del aire circundante, de manera que aunque se escondan en búnkeres o en cuevas, la gente muere asfixiada por falta de oxígeno. Es terrorífica esa bomba. Fíjese cómo la palabra de Dios nos habla de eso. Zacarías capítulo 14, 12 y 15, y estoy casi al final de este estudio. Zacarías capítulo 14, 12 y 15. Gloria a Dios. Dice así: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Increíble esta parte de la Biblia, sí, increíble esta parte de la Biblia, que esta profecía se escribe cuando solo se peleaba con piedras, ¿verdad? Dice, y acontecerá en aquel día que no habrá entre ellos, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Sí. Es completamente increíble que la Biblia nos hable de los efectos de una bomba nuclear y que nos diga que en ese tiempo, cuando las naciones vayan en contra de Israel, ese tipo de armas van a usarse. Dios nos libre. No sabemos cuándo va a acontecer esta profecía. De antemano les digo que esto no es el Armagedón, Irán y Israel. No propicia el Armagedón de ninguna manera, pero sí, Israel siempre está dando de aquí a hablar en el mundo. Israel está en el centro de la profecía. Israel es, y no debe ser así, el problema número uno del mundo. ¿Por qué será? Sí, la manzana de la discordia. ¿Por qué es Israel la manzana de la discordia? ¿Sí lo han leído en la Biblia? Que dice la palabra de Dios que Dios ha puesto a Israel como piedra pesada para todas las naciones. ¿Sí? ¿Es Israel una piedra pesada para todas las naciones? Está en Zacarías capítulo 12. ¿Sí? ¿Por qué una nación tan pequeñísima, un pueblo tan perseguido? Porque hay 3 pueblos perseguidos en el mundo históricamente. La raza de color es una, fueron vendidos como esclavos, todo eso. El cristianismo verdadero, el cristianismo real, es otro, desde allá mismo de Israel, ¿verdad? Pasando por todos los emperadores romanos hasta Diocleciano, 312 años de persecución cristiana, de los cristianos, ¿no? De los mártires de la fe, de aquellos que adoraban solo al Dios Todopoderoso, ¿no? Luego vemos las inquisiciones y es tremendo, ¿no? Y el otro pueblo perseguido históricamente han sido los judíos. Entonces, dice la palabra de Dios, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Verso 4.
Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Increíble esta profecía, ¿verdad? Por eso yo le decía a Josué, cuando veas que las naciones se le voltean a Israel todas, entonces sí, prepara tus maletas, porque quizá el arrebatamiento de la iglesia ocurra. ¿Sí? Mientras esté, y como ahorita está, ¿verdad?, que hasta se antoja un poquito como medio injusto, entre comillas, porque ¿qué tiene que Irán bombardear a Israel, ¿verdad? ¿Por qué no los deja que viven en paz? Porque ahorita las naciones europeas, encabezadas por Alemania y Bélgica, están promoviendo nuevas sanciones bien tremendas en contra de Irán. Ahorita mismo. ¿Sí? Están apoyando a Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania. ¿Sí? China por ahí está solo comentando ciertas cositas, que le bajen, que ya no escale. Y también Rusia dicen que tengan cuidado, que mejor la paz. Qué curioso, ¿eh? Y dices, caray, ¿será que están marginando a Irán? Otros poderosos dicen que mejor hay que marginar a Irán, hay que dejarlo solito, y dices, caray, muchas naciones poderosas encabezadas por Estados Unidos están como diciendo, ni te atrevas Irán, ya bájale. Entonces no puede cumplirse esa profecía. ¿Sí? Algunos ahorita están sacando el Armagedón, ya viene, dicen. Pues eso es un chiste, ¿no? No, lo que sí es algo profético, eso es cierto. Irán está en la doble profecía. Irán va a marchar contra Israel en los últimos tiempos en una poderosa confederación. No va a ir sola Irán, va a estar en una confederación poderosísima. Posiblemente sea Rusia, posiblemente sea el presidente que va a estar en ese tiempo ruso, el que va a llevar todas estas naciones. Y si ahorita hubiese una guerra en contra de Israel en donde Rusia se metiera, por supuesto que fuera el caudillo Rusia de todas las naciones. Por supuesto. Sería la nación que guiara esa guerra. Igualmente que los Estados Unidos con la OTAN, si se hiciera una guerra mundial, Dios nos libre. Sin embargo, eso es lo que podemos decir. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir. Todas las naciones ahorita no están abarcando a Israel, gracias a Dios. Puede cambiar el cuadro, porque mucha gente dice, bueno, es injusto, ok, Irán ya atacó, que respondan, pero ¿por qué van a sancionar a Irán? Yo estoy oyendo muchísimos comentarios ahorita, ¿por qué van a sancionar a Irán? ¿No están viendo los niños y cómo están muriendo? Es cierto, ¿sí? La gente que menos, que ni la debe ni la teme, ¿no? Entonces, los daños colaterales, exactamente. Cierro con esto. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén, pero también oramos por todos los hombres de la tierra. La Biblia nos manda orar por la paz de Jerusalén y por todos los hombres de la tierra. Tenemos que orar por todos los hombres de la tierra, sí, y por la paz de Jerusalén. Hay una profecía para los ismaelitas y hay una profecía para Israel de forma contundente. La Biblia dice de Ismael, será un hombre fiero, se levantará contra todos y todos se van a levantar contra él. Todos, todos. Se levantará contra todos y todos se van a levantar contra él. ¿Será que también es este tiempo para los ismaelitas? Esa es la profecía que está en Génesis. Ismael será un hombre fiero, los árabes. Se levantará contra todos. Ellos se van a levantar contra todos y todos contra ellos. Y también de Israel dice que todas las naciones
se levantarán contra Israel. Bueno, si ellos no entienden esta profecía, si entendieran esta profecía, ¿por qué no mejor se unen como hermanos que son? Y dicen, estamos en la profecía. Sí. De alguna manera somos pueblos odiados, como hijos de Abraham. ¿Por qué no mejor nos congratulamos, nos unimos? Porque tú estás en la profecía, yo estoy en la profecía. Sí. En la profecía están los árabes, que dice la Biblia que todos se van a levantar contra ellos y ellos contra todos. Y en el caso de Israel, que todas las naciones se van a levantar contra Israel. Pero entonces, ¿por qué no dejan de pelear? Es algo increíble. ¿Y por qué no se ponen en paz? Sería una buena pregunta, pero pues la Biblia profetiza lo que va a acontecer en el futuro. Oremos por todo el mundo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos has permitido estar un momento en este tiempo de estudio de la sagrada palabra de Dios. Rogamos, Padre, por la paz de Jerusalén, y pedimos también por los árabes, y pedimos por todo el mundo, por nuestro país y todos los países del mundo. Oh Dios, usted sabe lo que va a pasar. Hay vientos de guerra por todos lados, pero usted sabe lo que va a pasar. Ayúdanos a estar cerca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido como siempre un placer y un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga.